Migala. ¿En qué momento empieza la experiencia comunitaria y cuáles son las películas como referentes de esa época? Porque para mí son o sea, por lo menos en México son los 50s y es cuando, o sea, porque digo, es muy notorio el cine de oro, la época de oro del cine mexicano con este cine comunitario, este cine de charros, cantores, es cine de la alegría, de nosotros Las los anécdotas, pobres. ¿no? Santo, las anécdotas de nosotros los pobres son bien interesantes, como la gente iba y casi amenazaba a los, por ejemplo, a los actores. El actor que ocasionaba la muerte del torito, Tuerto. de uno de los personajes, el tuerto, iban y lo buscaban. Y cuando encontraron al actor le querían dar en su madre. Qué chingón. Pero No. eso, o sea, eso lo entiendo a nivel México, pero a nivel mundo, ¿cómo se da este fenómeno? O sea, porque yo entiendo que es un fenómeno posguerra. O sea, el mundo está desolado, el mundo está destruido por la Segunda Guerra Mundial, y es cuando empieza a surgir un cine que es un cine más familiar, un cine más de consumo comunitario para reponerse de la brutalidad de la guerra, ¿no? Sí, evidentemente también tras la guerra pues tienes estos movimientos como el neorrealismo italiano que volvió a meter a la gente a las salas, pero ya antes de la Segunda Guerra Mundial ya había gente que iba a la experiencia comunitaria, solo no con el modelo que conocemos. O sea, hay que también hablar específicamente del fenómeno de los multicinemas, ¿no? El cine como lo conocemos nosotros viene a partir de los malls, que es un modelo de convivencia de la generación X, de los malls y del cine de multicinemas. Pero antes ya, o sea, no podríamos analizar con la misma lupa esta perspectiva que tenemos ahora del cine, digamos, masivo, como lo consumimos nosotros, cuando antes no era así, ¿no? Antes eran espacios en cine, teníamos estos grandes cines que les cabían hasta 1000 personas, ¿no? Los 400 Piojo Plus, personas. Los Piojo Sí, Plus. o sea, teníamos estos grandes cines que estaban en edificios preciosos que terminaron por encerrarse en Parque Delta y polarizándose en un duopolio que es Cinépolis y Cinemex, ¿no? Pero antes a mí me gustaría hablar de dos fenómenos. Otra vez vuelvo al Hollywood clásico, al Hollywood de la época de oro. Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd metían gente, o sea, llenaban las salas de cine, ¿no? Y estás hablando de la década de los 20. Sí. Entonces estos tres, la época de oro del cine hollywoodense era la época de oro de la comedia. Ya no ha regresado esa época Hollywood. Y en el caso de los soviéticos, ¿no? Que Lenin en algún momento lo dijo, que él prefería hacer películas a que sus artistas escribieran libros, ¿no? Porque las películas tenían más alcance. Antes ya se veía un fenómeno masivo con las películas, sobre todo de Pudovkin, ¿no? Como La Huelga, La Madre, que eran estas películas que apelaban a los personajes colectivos, ¿no? O sea, ellos fueron los que dijeron, ¿sabes panfletarias, qué? ¿No? Exactamente. O sea, ellos decían, en Hollywood te están dando un protagonista, ¿no? Un protagonista que es el aventurero, ¿no? Con Douglas Fairbanks o un protagonista que es el cómico como Harold Lloyd. Yo te voy a dar al protagonista colectivo, tú eres el protagonista de esta historia, tu pueblo eres el actor principal, ¿no? Y estas películas evidentemente jalaban mucho a la gente, ¿no? La gente quería ir a verse, quería ir a encontrarse, quería ir a saber si sí estaba bien representada, y entonces eran fenómenos masivos. Pero ya después vienen otras industrias que se fueron construyendo lentamente. De hecho, en México había mucha industria antes de la época de oro, ¿no? Tienes Azteca Films con Mimi Derba, que fue la primera gran productora mujer, además, en la historia del cine mexicano. Entonces, ya había estas experiencias, pero creo que no podríamos evaluarlas de la misma manera, porque sí influye el modelo del multicinema a partir del mall, que lo vino a consolidar, pues, o más bien lo inició y después se consolidó con Star Wars, ¿no? Que ese es otro tema, pero no era igual, ¿no? No lo podemos evaluar de la misma manera. Pregunta, Gerardo, en el caso del multicinema, hay o sea, para mí es notorio en el caso del 94 con el TLC, que es el crecimiento de los multicinemas, porque antes de eso, el único multicinema que yo conocía, por lo menos aquí en la Ciudad de México, y de niño, estoy hablando de niño, era el de Universidad, ¿no? O sea, es el de Universidad, que era el primer multicinema que hubo en México, pero este fenómeno de los multicinemas llega tarde a México, ¿no? O sea, llega tarde cuando se da la apertura, o sea, y yo no había caído en esto, o sea, el modelo de los multicinemas, ¿cuánto tiempo llevaba ya en Estados Unidos previo a que llegara a México? Sí, no, toda la década de los 80 es la época de consolidación, o sea, empieza literal 80 y empiezan a surgir por todos lados hasta que se consolidan ya hacia finales de la década de los 90. O sea, a Estados Unidos le tomó 10 años consolidar ese modelo porque necesitaban más salas para poder cubrir la demanda que había de estas películas. Vuelvo, es que estaba sobre todo Star Wars que es del 77, ¿no?
73, 73, fíjate. Sí, me Entonces parece. necesitaban cubrir esa demanda y no tenían dónde. Entonces empieza a gestarse este modelo de los malls y empiezan a meter los cines a estos malls. Obviamente, No, a mí sí, siempre me- 77. Sí, 77, ¿no? Sí, 77. Y entonces, ¿cuál es el problema? A mí sí me gusta decir que nosotros somos la generación del TLC, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, pues estamos condicionados por pues, lo que papá Estados Unidos ha dicho. Y a mí me llama la atención cómo la gente de pronto tiene esta percepción de que el cine mexicano es un cine apestoso, es un cine malo, es un cine feo, pero cuando me mandan emoji la película, le meto 350 millones de pesos mexicanos, ¿no? O sea, saturo las salas. O sea, ese producto chatarra, que son unos chetitos con salsa Maggi y Valentina, sí me lo trago, pero cuando se hace una buena película mexicana, no voy porque es mexicana, ¿no? Y esto tiene que ver con una dinámica de consumo que se ha ido gestando a partir de que entra el Tratado de Libre Comercio, en donde eso está bien padre, ¿no? Como dos posturas. Canadá dice, no te vas a meter con mis industrias culturales, papá, ¿no? O sea, con mis industrias culturales no te vas a meter. Haz lo que quieras, pero aquí no entras. Y México dice, tú haz lo que se te pegue la gana. Haz lo que se te pegue la gana, tienes carta abierta, no hay ningún problema. Y eso va de la mano también con cómo Cinépolis, a través de ciertas prácticas bastante deplorables y que hay que señalar, pues va consolidando un imperio que lo ha llevado a tener salas en Colombia, en España, y que básicamente es quien se encarga de tener el cine mexicano oculto, ¿no? Pero regresando un poquito, en el que ese también está en alguna Migala, muchachos, búsquenlo. Todo está en el blog, ¿no, Jovita? Ahí en migala.mx. ¿La del Piojo Plus? La de los Piojo Plus. Simón, ahí anda. Ahí está, búsquenlo en Migala, los Piojo Plus, y no se los posteamos. Porque precisamente ahí hablaba de este modelo del que habla Gerardo. O sea, de que para los que nos tocó, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ir al Real Cinema, a lo que fue el Palacio Chino. O sea, el tipo de experiencia que por lo menos trato de narrar ahí, es una experiencia completamente distinta a lo que podemos entender hoy como fenómeno de ir al cine, ¿no? O sea, era una experiencia netamente comunitaria, en la cual, pues, ahí no tenías empacho con sacar los sándwiches, a media función, güey, sándwiches de bacalao, y el pinche güey fumando ahí en la sala, porque, pues, en ese entonces se podía fumar en la sala todavía, ¿no? Sí. Se podía fumar en la sala, la gente cuando se emputaba gritaba, mátalo, mata al guasón, y le aventaban palomitas a la pantalla, güey. Los niños, los intermedios, o sea que hasta los Simpsons sale, cuando Burns sale en de que vayan a la dulcería y que sale bailando, o sea, una forma distinta de consumir cine, que también respondía mucho al que el ir al cine, que creo que muchas veces no lo valoramos en el presente, o sea, ver una película de estreno, o sea, era todo un gran suceso. Era un gran suceso para muchas familias, o sea, era un gran suceso para la sociedad en sí misma, y cuando eran en pequeñas comunidades todavía era mayor. Porque obviamente se tenía que arreglar toda la familia, preparar las cosas para comer ahí en la sala, llegar, formarse por los boletos. Ahorita todo esto está automatizado a través de Netflix y unas palomitas de microondas, ¿no? O sea, claro. y tienes el catálogo del mundo, o sea, tienes el catálogo del mundo frente a ti. Y en ese entonces la familia pues obviamente lo veía como la actividad comunitaria número uno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir al cine, que eso es como ese romanticismo que trata de recuperar Cuarón en Roma, cuando van al cine, ¿no? O sea, cuando va ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Yalitza. Bueno, Yalitza. Voy con la Cleo. Ajá, con Cleo, que va con Cleo. Cleopatra. Y que va... Clotilde, güey. No, es Cleopatra. Ah, es que me dicen Cleo y el joven dice, ¿te llamas Cleopatra? No, pendejo Clotilde. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Cleopatra. Pero ¿cuántos años dura? Dicen Cleo? La pregunta es... ahí bien interesante, güey. La pregunta para abrir tema. La pregunta es, este modelo de actividad comunitaria en México, que se da con las películas de pasado el cine de oro, hasta, digamos, antes de la entrada del TLC, es un fenómeno que ya me hablaste del asunto hablaste del asunto de los gringos, ¿es un fenómeno mundial o solamente es el asunto de los gringos? O sea, es que a mí me intriga mucho el asunto del cine como actividad comunitaria, si era tal cual así en otras partes del globo. Es interesante eso, güey, pero se ha replicado, ¿no? Porque... Perdón. No, dime. O sea, se ha replicado este fenómeno. Sin duda que los gringos cerraron, como dice Gerardo. Gracias, Gerardo, gracias, Santo, me han abierto los ojos. Y tú también, Hobbit, con lo de Cleopatra. Me han abierto los ojos con ese tema. Porque definitivamente que los Estados Unidos cerraron su industria cultural durante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
no permitieron que hubiera injerencia cultural, porque el cine es y era desde hace mucho tiempo la avanzada para la dogmatización de las masas. O sea, suena muy chairo y lo que quieran, pongan ahí el sonido más chairo que se les ocurra, pero pues definitivamente que hay injerencia del gobierno estadounidense en las películas y en... Uy, en ahorita lo que te se puede cuento lo mostrar y del... lo que no se puede mostrar. Te cuento Sí. lo del peso ahorita. Hay que hablar de eso, güey. Hay que hablar de eso. Y también esto se ha replicado en otros países, claro que sí. O sea, está Bollywood en India, en China está cerrado el cine. Y Nollywood. Ajá, Nollywood en Nigeria. Y también sucedía antes. Ya hablamos un poco acerca del cine panfletario. Recuerdo las películas maoístas en China, donde hablaban acerca del asqueroso ejército estadounidense o el asqueroso ejército imperialista o los cochinos rusos. O sea, se peleaban con todo el mundo en esas películas y decían, ahí viene el glorioso ejército rojo, unámonos a ellos. Y iban, ¿no? Ahí en ese tipo de cine panfletario. Cuando el gobierno empieza a tomar para su beneficio el cine, y cuando el mercado también empieza a tomar para su beneficio el cine con las megaproducciones que ya mencionamos, surge maravilla. Ahí es a donde quisiera que llegáramos después, el cineclub. El güey con su cajita mágica llevándola de pueblo en pueblo para iluminar a las personas. Muchísimos, son incontables los fenómenos, las iniciativas culturales que se vuelven políticas para llevar cine a donde no hay o donde está completamente cooptado por el gobierno o por el mercado. En México está Ambulante, es un gran ejemplo, y en Ambulante justamente este año sacaron una película que se llama Hablar de los árboles. Es sobre el movimiento el grupo de cine de Sudán, y hablan acerca de cómo no pueden poner un pinche cine en Sudán, no pueden, o sea, no pueden poner un cine para poner películas de arte de los cineastas de Sudán. Y dice un cabrón, en este país ya no se va a poder ni siquiera hablar de los árboles, o ya solo se va a poder hablar de los árboles. Dice, es una frase súper importante. Y pues no sé, vamos a empezar, ¿no? A descuartizar acá las políticas culturales, tanto de Estado como de mercado, y cómo han manoseado el cine, ¿no? Sí, completamente. O sea, justamente me recuerdas el tema de la disputa del peso en taquilla, ¿no? Que como parte de sus políticas, Vicente Fox propuso, una de estas cosas importantísimas, propuso que por cada boleto se retornara un peso en taquilla para que las producciones mexicanas pudieran producirse y que pudieran distribuirse. Y vino el director de la Motion Picture Association of America, que es como la MPA, es como la gran institución en Estados Unidos. En Estados Unidos los gringos ven su cine como una de las industrias más poderosas que tienen, ¿no? La industria del entretenimiento creo que es la segunda después de la industria armamentística. La bélica. Sí, exactamente. Y vino a negociar con Vicente Fox y le dijo algo muy sencillo. Le dijo, mira, tú pones la ondita esta del peso en taquilla, yo te quito mis películas. Te dejo de mandar películas estadounidenses. Y a ver cómo le haces. Y evidentemente los primeros que pusieron el grito en el cielo, como siempre, pues fueron los exhibidores, ¿no? Entonces, claro que está monopolizado por los estadounidenses el mercado del cine nacional. Y se hizo un análisis en una página de gente con la que colaboré, que es Cine Espacio 24, bien bonito, que en México, a nivel industria de venta de boletos, es la cuarta a nivel mundial, ¿no? O sea, México, después de la India, después de China, después de Estados Unidos, somos el cuarto país que más boletos vende a nivel mundial. Y entonces Iván Quecha de Cine Espacio 24 hizo un análisis y se dio cuenta de que esto correspondía a cómo Disney iba monopolizando nuestras salas, ¿no? Entonces tienes Infinity War, que de las 7,000 salas disponibles que hay en México, tuvo su película en 6,500 salas, ¿no? Entonces, A la verga. tú como cineasta mexicano, ¿cómo compites con eso? Y es bien fácil porque el público que también tiene un componente, una parte de responsabilidad, está enfrascado en esta discusión de que el cine mexicano solo es Omar Chaparro y Eugenio Derbez, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Por ejemplo, de 101 películas estrenadas el año pasado, solo 20 son comedias románticas, ¿no? Es decir, solo el 20% es esa película, es ese cine que la gente cree que es el único que se hace en México. Pero ¿por qué no accedes a ese otro cine que se está haciendo? Pues porque el 90%... Esa es una gran pregunta. El 95% de tus salas están monopolizado por Spider-Man Far From Home, por Thor Ragnarok, por Doctor Strange, por la película de terror gringa en turno. Es decir, sí hay un componente ahí
muy fuerte de cómo los estadounidenses han monopolizado el mercado del cine en México y que evidentemente a las exhibidoras no les conviene modificar ese mercado porque ya el público es al único que va, ¿no? O sea, ya el público no le interesa eso, ¿no? También.